que hizo Marea Verde, que se inició en la escuela de otoño que empezamos en Marinaleda. El compañero Rafael redactó y diseñó uno de los documentos de los que se trabajó en esa escuela de otoño. Entonces hoy viene un poquito pues, a compartir con nosotros, a dividir con nosotros ese ánimo de que podamos profundizar un poquito en esa área de las condiciones socioprofesionales y laborales para que sea una educación ya no solamente de calidad, sino una educación idónea, una educación equitativa, de cohesión social, ¿no? Porque es verdad que Marea Verde, pues el término de calidad, pues lo tenemos ahí, lo estamos trabajando y le estamos cambiando un poquito, ¿no? el paradigma, ¿no? Entonces un poquito de eso pues nos va a hablar hoy el compañero Rafael, ¿no? Para la gente nueva que no sabe, ¿no? Situarte que se puede. Gracias a los que estamos aquí, gracias al que viene de Cádiz, y la figura es el que tanto, o que no nos gusta dentro de la educación, que es el inspector, ¿no? O que ha sido inspector, ¿no? Ahora ya está en la bonita vida y la buena vida. Y se hace aquí cercano y sigue peleando por una educación pública de todos y para todos, ¿no? Del pueblo, que es suya. Entonces aquí hemos compartido con él y me parece muy buen trabajo. Y muchísimas presentaciones. Muchas gracias por la presentación. Parece que estaba todo perfectamente organizado para que esta presentación tuviera de fondo que sea magnífica. Ilustrar el vídeo, que la gente ve, que tenemos montado. En principio yo vengo a compartir y a aprender con vosotros y vosotras de lo que aquí recordamos reflexionar entre vosotros. El documento de Marea Verde que se vio en Marinaleda, entiendo que, bueno, y el resumen que se ha hecho, que está por escrito, es que son elementos que nos pueden ayudar a ir vertebrando, ir creando un discurso coherente. Yo me gustaría partir de una serie de hechos que creo que es importante porque incluso en el colectivo entiendo que somos docentes todos, ¿no? Sí, padres, madres, estudiantes. Yo estoy estudiando un máster de arte visual y educación para posiblemente ser docente. Una persona que aspira a la docencia y los demás somos docentes. Bueno, pues dentro de esto hay una variedad. Entonces, el primer hecho que yo pongo de manifiesto es que hay una gran diferencia entre las situaciones que se viven dentro de la docencia. En diferentes situaciones genera una diversidad de pensamiento, sosteniendo un pequeño axioma que tiene como fundamento la filosofía marxista, concretamente el materialismo histórico. Podemos entender que la superestructura ideológica está condicionada, y además condicionada fuertemente. Hay incluso distintas corrientes dentro del marxismo, porque unas dicen que condiciona y otras que dicen que determina. Los conceptos son muy potentes. Están determinados, condicionados por la infraestructura material. Es decir, dime cómo vives, dime de qué manera te relacionas con el entorno en el que te alimentas y compartes con otros seres humanos, y te puedo decir cómo piensas. Ese hecho es crucial porque eso explica en parte la enorme diversidad de pensamientos que se dan dentro del mundo de la docencia. Aparte de otros condicionantes ya de carácter mucho más peregrino, más concreto, más individual, como es la situación personal, la historia personal, la trayectoria, la formación inicial, todo esto influye directamente. Pero evidentemente partimos de una situación de una gran diferencia. Las situaciones laborales también son muy distintas y condicionan eso, la forma de posicionarnos ante las personas. Los funcionarios definitivos, que podemos establecer dos grandes, los funcionarios definitivos terminales, es decir, terminales porque ya han llegado donde tenían que llegar, han conseguido su plaza, han echado raíces donde quieren, su pueblo natal o la gran ciudad, en fin, esos son los terminales. Y luego los funcionarios definitivos en tránsito. Funcionarios definitivos, pero igual se insista, yo intento entonces en tránsito.
Luego también tenemos funcionarios en expectativa o funcionarias en expectativas o llamados también provisionales, que también están en situaciones de tránsito, están en situaciones de expectativa. Y luego está pues, el enorme colectivo de personas que trabajan en la intermedia, que eso es que el tránsito no es expectante, es exasperante. Entonces están en una situación verdaderamente compleja, muy compleja, porque no pueden desarrollar proyectos personales, no pueden proyectar su futuro, están sujetos o sujetas a una serie de avatares, azares, que me darán, que sabéis tú la verdad. Total, esto es un hecho, y esto es una parte del marco donde, cuando hablemos de condiciones laborales o profesionales, pues todo esa estructura hace que lo visualicemos de una determinada manera. Hay otro hecho, que hay una gran inestabilidad de las ofertas educativas. Es un hecho que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 30 años. Desde la Ley General de Educación, bueno, primero la Ley Moyano, que la Ley Moyano empieza en 1857 y no cambia prácticamente hasta la Ley General de Educación en 1970. Pues hasta ahí ha habido un periodo de cierta estabilidad. La propia Ley del 70 transita por toda esa década, incluso se proyecta en la década del 80, entramos por los programas renovados, estamos hablando de 1983, 84, y hasta que no aparece la LOCSE, el libro blanco del señor Marabal, que coincide con la gran huelga de 1987, la gran huelga contra el señor Marabal. 88, sí, ahí estaría. Nunca ha habido otra movilización tan grande del profesorado, ni tampoco por un sentido más participativo y asambleario, nunca. Y claro que todavía no se había desarrollado el esquema de un Estado fragmentado en autonomía, por lo tanto el Estado tenía todavía muchísimo poder para definir, por lo cual la unidad de la docencia, el magisterio, la docencia, pues, era requisito sine qua non para poder forzar un poquito la voluntad. De esto habría que escribir. Yo creo que sería bueno que todos los que participaron de alguna manera en ese proceso pues deberían de tirar de papel y contar su experiencia, porque puede ser muy interesante para recuperar una parte de la memoria más reivindicativa. Pero es que esta inestabilidad curricular tiene un componente fundamental, y es que genera una gran incertidumbre entre los profesionales, porque continuo trasiego de normas y de leyes y de estructuras lo que está creando básicamente una gran desprofesionalización. Es decir, el profesional está caracterizado porque es una persona que aprende de la experiencia y conforme ejerce su profesión cada vez es más experto, cada vez más perito. Sin embargo, el cambio constante de estructuras normativas que regulan en principio el papel de la docencia, las tareas del docente, de la persona que ejerce la docencia en el aula, pues crea una gran incertidumbre y hay una inseguridad hasta cierto punto jurídica, porque no se sabe los actos que uno desarrolla como funcionario o funcionaria, si tienen una legitimidad clara en la norma o no, si está uno, entre comillas, con el culo al aire. Esto después lo matizáis. Bueno, el otro hecho es que también ha habido una formación inicial y un proceso de selección, concretamente de selección y contratación, totalmente inconsistente con la expectativa de quien contrata. Es decir, parece que perteneciéramos a dos tremendas grandes empresas. Una empresa es la que nos selecciona y otra es la que nos dice qué tenemos que dedicar nuestro tiempo y cómo lo tenemos que hacer. Claro, el que selecciona, por ejemplo, selecciona a albañiles. Después a esos albañiles pues dice, mire, usted tiene que hacer una jardinería, usted tiene que estos jardines acomodarlos. Claro, el albañil dice, bueno, sí, yo, en fin, lo que es los bordes de los parterres, a lo mejor ahí me puedo lucir. Pero yo no sé cuándo se plantan y cuándo no se plantan, y cuándo se ponen los viveros, yo de eso ya desconozco. Entonces, hay un divorcio efectivo entre los sistemas primero de formación inicial
el proceso de selección en la contratación y la práctica diaria que se le pide al personal, y eso también desconcierta una parte importante. Luego hay otro hecho. Más allá del deber cumplido, el colectivo de docentes no tiene ningún tipo de gratificación. Es decir, somos unos trabajadores muy atípicos y trabajadoras atípicas, porque en cualquier otra empresa, en cualquier otro sector, se produce una cierta incentivación del trabajo bien hecho para que la persona trabajadora se motive y pueda seguir haciendo el trabajo bien hecho. En nuestra profesión, o uno lo lleva dentro eso de qué bien que he hecho esto, y además qué bien lo he hecho, y además los chavales lo bien que han disfrutado y cómo yo he aprendido y ellos también, y eso nos retroalimenta, o mire usted, no hay ningún otro tipo de gratificación. Entonces, una gran parte del colectivo de docentes no tiene una motivación intrínseca. Entonces, de ahí se puede derivar perfectamente pues, toda una serie de episodios de falta de motivación, de mucha apatía, de mucho victimismo, sentirse víctima de una situación que es difícil de resolver. Luego, el otro hecho es que los procesos de enseñanza-aprendizaje exigen cada vez unos requisitos que no siempre puede garantizar la persona que está a cargo de la dirección o la coordinación o la animación. Yo estoy poniendo esos palabras son palabras muy fuertes, porque dependiendo de cada una de las palabras nos situamos en un ámbito de la pedagogía. Pero en principio, el docente o la docente es muy responsable de lo que ocurre en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para que estos procesos de enseñanza-aprendizaje pues, se puedan desarrollar, se requieren unos requisitos, y no siempre la persona a la cual se le encomienda que coordine, que dirija, que tal, el proceso de enseñanza-aprendizaje los tiene. Y por lo tanto hay una falta de medios que pueden ser materiales o incluso de concepción de cómo se tienen que desarrollar los procesos, que los hacen prácticamente inviables. El otro hecho es la inconsistencia de los requerimientos. Se le requiere constantemente a la docencia que acompañe al alumnado en el avance, en el desarrollo personal y en el avance hacia la creación o la puesta en práctica de una potencialidad que se hará acto a través de la madurez. Y ese acompañamiento, pues, es incoherente con la obtención de los títulos. Es decir, usted no puede pedirme dos cosas antitéticas, porque si miro hacia el resultado final y la obtención del título, el hecho de acompañar a una persona para que crezca como persona y se eduque y sea cada vez más persona, pues empieza a tener un valor relativo. Y es que si me centro en la alimentación de un proceso de autoconstrucción de la personalidad, pues los títulos que me tienen que importar muchísimo. Entonces, eso es un hecho, y ese hecho también introduce un elemento más en el corte de la inestabilidad o de la incertidumbre. Y luego también hay una gran inconsistencia en los papeles que se les piden que desarrollen los docentes. Concretamente se le pide, por un lado, que sea emprendedor, para la nueva, que se usa mucho, tiene que prácticamente generar cosas nuevas y construir y crear, tiene que ser un creador, un creativo, pero por otro lado un mandado. Esto está en la estructura jerárquica y aquí te hemos dicho que lo que hay que hacer es esto, y aquí no te ocurra sacar a los niños, porque si los niños lo sacan, eso va en contra del plan, que además la expresión ha dicho que no. Entonces, esos son hechos que matizan enormemente la posición. Entiendo que puede haber incluso seguro que habrá otros, pero estos entiendo que son muy relevantes para explicar por qué, a pesar de que nuestras condiciones sociales, profesionales y laborales están tan deterioradas, por qué no existe un movimiento sólido de reivindicativo por parte del profesorado, por parte
desde el mundo de la docencia. Además hay otro elemento también interesante que se ha puesto de manifiesto con la vuelta otra vez de cada 2 años de los informes PISA. Entonces ahora tenemos otra vez el nuevo informe PISA, que vuelve a decir que es que los docentes no sabemos hacer las cosas porque los chiquillos cada vez están peor. Entonces, por un lado, los medios de comunicación extrapolan el análisis que realizan las instituciones, las corporaciones, las entidades, en este caso sería PISA, como dentro de la OCDE, el Ministerio de Educación y Ciencia, que está deseando poder avalar su tesis de que había necesidad de un cambio porque aquí las cosas estaban malas. Pero en definitiva, fíjense ustedes que la docencia se relaciona con, yo diría que casi con el 80 y tantos % de la población. Es decir, tenemos acceso no solamente a los niños y a las niñas, sino también a sus padres, a sus madres, que tenemos acceso, interactuamos como docencia, interactuamos prácticamente con casi toda la población. Es rara la familia que no tiene algo que ver con alguna escuela o algún instituto. Sin embargo, nosotros no generamos ningún tipo de iniciativa por nuestra parte para hacer llegar mensajes coherentes a las familias y a los propios alumnos y alumnas, una vez que ya tienen una cierta madurez, donde expliquemos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestras incertidumbres y cómo entenderíamos que debería de ser la escuela o la educación o el instituto o la sociedad. Entonces, ese divorcio real entre familia y yo no decía escuela, familia y docencia, se sostiene también sobre un pensamiento que un sector del profesorado mantiene, y es que ellos como funcionarios del Estado son parte de la administración y los ciudadanos y ciudadanas son administrados. Por lo tanto, un administrado, ¿qué le va a decir al administrador? Si el que conoce soy yo, ¿qué me va a aportar una madre o un padre? Entonces, esa especie de defensa de un estatus a partir de la negación de la familia o de la necesaria colaboración con la familia, el no querer ver a la familia, el no desarrollar una acción tutorial coherente con la familia, no intenta introducirla dentro de los procesos para que los comprendan, pues esto nos lleva a una situación de falta de comunicación y por lo tanto las familias siempre van a recibir el mensaje de cómo está la escuela, cómo está la educación a través de otros agentes, fundamentalmente los medios de comunicación. Esto por un lado. Y luego la otra cuestión es que quien tiene la capacidad para generar conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema educativo somos los docentes. No hay nadie fuera de la docencia que sepa más que nosotros de qué es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que también no acabamos de asumir esa tarea de generar conocimiento. Ahí se ha aprovechado mucho la universidad de canalizar ese papel de generador de conocimiento sobre la realidad y sobre todo últimamente y de manera muy peligrosa esta agencia de producción de corrientes de pensamiento como es PISA y Company de la OCDE. Entonces, claro, tareas que tenemos que asumir como docentes de cara a un futuro inmediato, pues poner un poquito en tesitura y compartir conocimiento y generar conocimiento. No abandonarnos a la idea de que la universidad o algún experto o a través de las pruebas pues, se pueden hacer. Sobre el tema de las pruebas PISA, deciros que hemos mantenido nosotros, el grupo al que yo pertenezco, mi organización, hemos mantenido discursos muy críticos con esto. Hemos estado muchas veces hablando con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Hemos participado en eventos que ha organizado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre el tema de las pruebas PISA, las pruebas TIL, las pruebas PIL. Y siempre hemos hecho algunas observaciones que no acaban nunca de contestarnos. Y es que hay una serie de variables cuando todos los docentes sabemos que cuando ponemos un examen o ponemos un control,
hay una serie de variables fundamentales y es la actitud con que los chiquillos y las chiquillas abordan la contestación de las pruebas. Es decir, eso es prerequisito. Si ya vemos que de entrada el chiquillo se duerme porque es que no ha dormido, porque es que está aquí, pues ya nosotros el valor que le damos, lo que pueda contestar es muy relativo. O sea, sabemos que eso lo tenemos que poner aquí. Pero sin embargo, las pruebas PISA se aplican las pruebas y no se aplica ningún control previo a la actitud o al grado de la actitud que demuestran los estudiantes. Y de hecho, sí tenemos confirmación por parte de profesores que han participado en la aplicación de pruebas, tanto PISA como TIL, como incluso las pruebas de rendimiento que aplica la consejería, donde se constata que hay un grupo de alumnos y alumnas porque prácticamente la dejan en blanco, porque les da igual sus 80. Es más, incluso en algún sitio que no tiene la precaución de decir, bueno, está ahí, esto se va haciendo un tiempo y tal, sino que es la hora del recreo, pues cuando empiezan a ver que este se va y el otro se va y el otro se va, yo qué hago aquí, que estoy acá anotando, perdón. Ya termino. Entonces, ¿qué es lo que mide la prueba PISA? La prueba PISA al final lo que está midiendo no solo son las competencias teóricas, esas que dicen que mide, sino el grado de gana o de gana con que los alumnos están haciendo. Claro, si no tienes ninguna ventaja, no repercute en tu nota, no es, por ejemplo, la selectividad sí tendría un referente claro, porque la gente va a sacar la selectividad, ¿está claro? Pero en este caso no. Entonces, estas pruebas adolecen una inconsistencia muy grande. Y esto podría explicar parte del problema, o sea, parte de las diferencias que estamos observando, por ejemplo, con países como, por ejemplo, Corea. O sea, son contextos tan distintos que le dicen, no, es que en una escuela coreana llega el profesor a dar papel y no se le ocurre un cambio de entrenar boteo, ¿no? Es que no. Claro, hay unos principios culturales, esos principios, afortunadamente, por un lado, desgraciadamente por otro, pues hay alumnos que han relativizado la fuerza de la institución. Cada vez están menos institucionalizados. Eso puede ser una ventaja, pero también un inconveniente. Bueno, ahí es donde tenemos. Entonces, el tema de generar conocimiento. Y yo, pues, ahora mismo ya, es decir, por el tema de generar conocimiento. Y termino. Nosotros nos hemos ido dando cuenta de varias cuestiones. Y cuando digo nosotros, digo la gente con la que yo me relaciono, mi organización, pero también inspectores y inspectoras que hemos estado participando en planes de evaluación del centro. Y resulta que ahí sí se genera conocimiento, ahí sí se genera. No quiere decir que sea un conocimiento exacto, pero sí un conocimiento cierto en el sentido de que las observaciones son observaciones y lo que las personas nos dicen también se escribe, por lo cual tenemos una cierta triangulación de la información, la triangulamos de alguna manera y hay una cierta visión de velocidad. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hemos observado, y es una verdadera orgullo, pero sin embargo después no se hacen investigaciones en este sentido. Por ejemplo, nosotros hemos detectado que la estabilidad de los docentes condiciona enormemente los resultados de los escolares. Entonces, bueno, pues mi organización tiene un gabinete de innovación y investigación educativa porque es fundamental que podamos validar esa hipótesis, porque es que, validar es contrastarla, es decir, contrastarla. Entonces nosotros la contrastamos y os animo a que lo hagáis en vuestro centro, porque es muy sencillo. Eso es pedirle al equipo directivo que os saque el pantallón que hace Seneca sobre la plantilla docente. Entonces, en la plantilla docente vienen los nombres de las personas, en vuestro caso y en vuestras instituciones. Eso no es privado porque todos tenéis acceso al nombre de todos, porque los nombres de todos están incluso en los partes de la ausencia que se ven en la sala de profesores. Quiere decir que no estamos hablando de datos privados, protección de datos, ¿no? El dato de las personas que están, el puesto de trabajo que ocupan, la fecha de inicio y la fecha de cese. Fecha de inicio de nombramiento y fecha de cese de nombramiento. Y eso el programa Seneca os lo da en una pantalla que se puede exportar a Excel. Entonces tenéis un Excel, pero así con dos botones, pum pum, tenéis eso. Bien,
sabéis el número de personas y sabéis también el número de años que llevan. Pues simplemente haciendo una simple división, sabéis sobre el número total de profesores y el número total de años, lo dividís y os da una ratio, que es la ratio que es el ratio de permanencia del profesional en el centro. Por ejemplo, yo voy a dar datos reales. Hay un instituto en la línea de la Concepción que su ratio es 1,25. 1,25. En Algeciras hay otro instituto que se dedica a la formación profesional que si segregamos el profesorado que trabaja en secundaria del que trabaja en la formación profesional, la ratio es 1,10. Y estamos hablando de más de 10 años, claro, hay gente que lleva 10, 15 años, ¿eh? Pero vamos. Entonces, con esa permanencia de los docentes, ya me dirán ustedes a mí el proyecto educativo, lo que queda, la coordinación, es decir, esto es ganas de... Y esto está muy relacionado con los sistemas de ubicación, de dotación de los puestos de trabajo que debería de ser revisado profundamente. Entonces, esto forma parte de uno de los elementos básicos de estas condiciones laborales. Otro tema también de interés que se puede y siempre pretendemos generar conocimiento es ¿qué relación hay? Bueno, y esa permanencia con los resultados escolares, ¿cómo la podemos cotejar? Pues la podemos cotejar porque el mismo Seneca te da una serie de datos sobre la tasa de idoneidad. Esta palabra viene a decirnos con un indicador la relación que hay entre el número de alumnos que están escolarizados por su edad y aquellos que están con más edad de la cuenta, es decir, la tasa de repetición, la tasa de idoneidad. Ese indicador está, los equipos directivos la pueden usar. Entonces, pues si cotejamos varios, hacemos una muestra, que la muestra es el número de personas que puedan sacar esos datos, y esa muestra la ponemos en un papel, ponemos las dos columnas, pues se ve claramente que los centros donde hay la tasa de idoneidad es mayor, es decir, hay mayor sintonía entre la edad y los cursos donde están, es decir, el índice de repetición es menor. O bien el otro factor que es también interesante, el número de alumnos, la tasa media o la media de alumnos que tienen más de 3 suspensos en junio. Eso también te lo hacemos. Entonces, esos son dos pinceladas de cómo está funcionando el centro. Bueno, pues esos son dos matices. Por eso matiz lo contrasta con la permanencia del profesorado y a partir de ahí tú puedes empezar a predicar. El otro dato es temperaturas extremas y resultados escolares. Ese es otro dato también que aquí no se valora. Mire usted, cuando la temperatura supera los valores de 27 grados, no es porque lo diga la ley de protección de riesgos laborales, es porque es verdad, el sistema cognitivo empieza a no funcionar correctamente, no por otra cosa. Y si encima esas temperaturas se sostienen en el tiempo varias horas, pues bueno, yo creo que todo el que está aquí ha dado clase en esos pisos de arriba del todo, o cuando la cara le da azul y está todo el día dando el sol ahí, a partir de mayo, pues claro, a partir de mayo, bueno, extremas porque son 27, extremas porque por debajo de los 17, en muchas clases donde la temperatura va por debajo de 10 grados. Y claro que sí, entonces, vamos a ver, no puede salir la profesora, que es la que sale, porque la profesora, el profesor sale y con la anticorral, y que hacemos quedando, vamos, la bufanda, no sé qué, no se puede poner la calefacción, entre otras cosas, porque la red no aguanta que todo esté funcionando, entonces unos sí, otros no. Bueno, eso incide directamente en el rendimiento, pero eso no lo estudia ninguna universidad, ni lo estudia el ministerio, ni lo estudia la consejería. Es más, el consejero anterior dijo que eso era una frivolidad. Y se lo digo al representante de Izquierda Unida en el Parlamento porque hizo una pregunta directa. Y está grabado, en el Parlamento, en las grabaciones del Parlamento está como el señor de la Chica, Vázquez de la Chica, le digo al señor García, ahora es el portavoz del gobierno de Izquierda Unida en el Parlamento, le digo que lo que estaba planteando es una frivolidad. Bien, ese
conocimientos ciertos y que con climatizar determinados espacios dentro del centro pues, se pueden mejorar resultados sin necesidad de ir más allá. Y bueno, hay otros temas también relacionados con la investigación de estos temas, porque no me quiero alargar, pues yo en principio me paro y abrimos un coloquio sobre los temas que nos interesen hacer. Yo añadiría eso, lo que has dicho, trabajo en el campo de Sevilla y lo de igual existe, pero unido a factores climáticos como la humedad, el hacinamiento en los colegios, que para mí 25 niños en una clase, que es como un poco más grande que esto, es hacinamiento, más niños que vienen sin desayunar, más un clima en muchos centros muy poco democrático de trato a los niños, eso es un polvorín. Directamente, pienso que se puede convertir en un polvorín. No, a ver, se sobrelleva y en general se pone buena voluntad y todo eso, pero en momentos en los que es muy difícil. Une a eso el acento. Es decir, a ver, uno de los problemas que tiene siempre el profesorado, por lo menos yo lo he detectado así en el tiempo de calificación, es que se desespera porque toma muchas iniciativas, pone en marcha muchas historias y después los resultados no son brillantes. Pero claro, yo siempre les comento, vamos a ver, ¿cuántos alumnos realmente han estado, o alumnos y alumnas han estado influenciados por tu propuesta educativa? Es decir, ¿cuántos han venido? Y han venido con carácter regular, y han asistido, y han estado. ¿Cuántos de ellos, es decir, tú has sembrado, y cuántos tiempos tenías para sembrar? Claro, tú puedes tener más de la vacía, pero si no tienes tierra, no tienes un poquito de abono, que tú siempre, no está. Entonces, si empiezan a quitar de esos resultados de trimestre donde empieza a decir, tengo aquí una pila con 8 o con 9, las sesiones de evaluación esas que tenemos, ¿no? ¡Guau! Yo lo que hasta 7, 8, 9, no sé qué, y tú dices, bueno, y salta alguien y dice, es que a mí no me ha venido. Claro, pregunta del inspector que está en la reunión, ¿y cómo la habéis evaluado? Ese alumno no se puede evaluar. Pero no le podéis poner insuficiente. Insuficiente es encastado, ha estado influenciado, ha estado por lo menos dentro de la posibilidad y no ha podido responder, pero y el que no va, ese no puede estar evaluado. Entonces el problema es técnico, es burocrático del Seneca. Es que el Seneca, si no puede meter la nota en la historia. No, mira, el problema lo tendrá el Seneca, pero el acta no ponga insuficiente, por lo cual la tasa podemos decir, de mejora de resultados del centro es evidente. Es decir, que si tú haces un análisis serio de cómo funciona tu grupo aula con tu materia, entre los que están y los que vienen, pues tú ahí puedes tener una visión bastante objetiva de qué es lo que está ocurriendo. Te puede más o menos sorprender, pero es lo que está pasando. Ahora, si hay mezcla los que no vienen y además los que no están, claro, el resultado es una debate. Cosas que nos explican es cómo puede, por ejemplo, algunos que tienen 8 suspensos robar la religión, por ejemplo, o la filosofía, o el latín. Es que, claro, depende de la institución, ¿no? Hay una determinada asignatura que es que hay una habilidad para transmitirlo. Es que todo suspenso, y esta prueba la religión además con un 9. No sé. Bueno, sí. Compartimos eso. Bueno. Yo te iba a hacer una pregunta. ¿La medida de permanencia en el centro está como media a nivel andaluz? ¿Ese dato está así? La permanencia del profesorado, no, cada centro, hay centros que tienen media, vamos, los que estamos nosotros estudiando, hay centros que tienen del orden de 9 y 9,5, 10. Son centros muy estables. Centros pequeños, sobre todo de primaria, en grandes ciudades. Entonces eso te da un perfil, por ejemplo, si esta compañía está en el campo de Llorente,
en la línea y centro que prácticamente de un año para otro se mueve más del 70% de la plantilla. Claro, eso que va a construir ahí, ¿no? Por muy buenos profesionales que lleguen, que no es... Y luego las personas que llegan pues tienen otros hándicaps, ¿cierto? El impacto de la inestabilidad es tan fuerte porque desprofesionaliza también de una manera absoluta, porque la persona no se puede vincular a un proyecto. Entonces, esto como para sobrevivir, es decir, yo aquí tengo que hacer las cosas pasar de lo más desapercibido, es decir, ni guerra ni lío, y a ver si el año que viene a ver dónde más, pero ya está. Entonces, claro, todo es un poco sobrevivir. Entonces, con esa filosofía, claro, otro tema de los primero he hablado de la ratio de desplazamiento, ¿no?, que hace el profesorado en Andalucía, que eso es temerario, porque en determinados sectores hacen desplazamientos de más de 100 kilómetros diarios, y es que eso no puede ser que yo tenga la familia aquí y tenga que esté 3 días aquí viviendo 2 noches, no sé qué, el fin de semana se va a vivir con su familia. En estas circunstancias yo creo que eso que no se le ocurre a los que están allí en Torretía, no se le ocurre trabajar de esa manera, ¿no? Claro. Que el tema... Sí. El tema este de la estabilidad, yo creo que hay realidades súper diferentes unas que otras. Además que estamos metiendo hasta centros de infantil primaria, institutos que hay en universidad, antiguos politécnicos, en fin, que hay cosas muy... Y aparte de todo lo de la estabilidad, hombre, yo que he sido interino, he sido desplazado, en fin, he vivido muchas situaciones y tal. Cuando uno está en un sitio un año, incluso dice tú, bueno, yo que soy aquí, o sea, la gente va a seguir aquí, yo me voy, hasta qué punto yo puedo determinar el futuro. Incluso uno se inhibe también, porque... Y además pretendiendo ser ético y honrado, ¿no? O sea, nunca se vive porque tiene un paso de todo, sino que dice, bueno, en definitiva esta gente sigue aquí y yo me voy. Que una cosa que ha dicho, la temperatura del aula también influye en el rendimiento de los alumnos y hay varios factores, y no se valora a nivel de inspección de un centro educativo el aburrimiento. Es que yo creo que es un factor muy importante también que el fracaso venga por el aburrimiento y eso tenga que ver también por la docencia. Ya aparte de la temperatura que haya, ¿no?, que también puede influir, pero si un alumno se aburre, ahí no hay aprendimiento, no hay aprendizaje. En ningún caso, por mucho que sea todo perfecto en el aula y todo. Y eso no se valora en las inspecciones, por ejemplo. Sí, vamos a ver, el tema es que el esquema que se sigue, el centro, primero, el docente tiene la culpa de todo. Punto segundo, el centro también es el que tiene la culpa de todo. Aquí quien no tiene la culpa es la consejería ni la delegación provincial. Partiendo de ese esquema, los de la inspección mira y dice, ¿aquí qué está pasando? Aquí está el esquema de pensamiento de un político de la consejería es, hombre, nos gastamos los dineros por eso, mandamos tantos profesores y tantas profesoras como tiene que haber según la norma. Le damos unos buenos instrumentos legales para que programen sus currículos. Le damos dinero para los gastos de funcionamiento. Y encima, aquí hay un fracaso escolar que dice, es que yo no sé qué hacer más. Este es el discurso, vamos, yo por mí directamente, no lo estoy inventando. Claro, ese es el primer discurso, porque ellos no comprenden. ¿Pero por qué no comprenden? Porque no saben lo que ocurre. Exacto. No saben. Bien. Entonces, cuando llega alguien como la inspección, llega allí y le dice lo primero que hay, el primer problema que hay es que cuando uno detecta una situación de esa, la primera cuestión es, yo le puedo exigir a esta persona, porque normalmente es un problema del profesor o la profesora. Es decir, el alumno entra en una... Yo no estoy hablando de aburrimiento, es de ser se pasé. Es decir, yo es que he estado en clase observando el comportamiento de los profesores y aquello era que cada chiquillo podía hacer lo que le pareciera. Totalmente abandonadito. O sea, ya. Entonces, claro, ese profesor tiene un problema, porque pues, tiene que tener pues, unas herramientas, pues primero para crear un clima adecuado
de cierta connivencia y cierta complicidad con el alumnado para que aquello se pueda hacer. Luego pues tiene que manejar una serie de posibilidades para ofrecer, tiene que tener preparado algún material, tiene algo, ¿no? Claro, eso es trabajo docente. Entonces, claro, piensa y dice, hombre, este hombre o esta mujer, ¿por qué está haciendo esto? Entonces, te entrevistas con esa persona y te dice, bueno, mira, yo que hago esto y lo otro y lo otro. Bueno, ¿y esto de dónde lo sacan tú? Esto lo saco yo de la programación del departamento. Ahí ya tienes que pinchar en el hueso del departamento. Claro, ya te vas al departamento, te reúnes con los compañeros del departamento, ves la programación del departamento y dices, mire usted, es que esto aquí hace algo por todos lados. Pues usted no tiene esto es una copia de no se sabe de quién, y lo que ustedes hacen a diario con lo que está aquí escrito no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Claro, la dificultad es, o sea, tú le tienes que trasladar al centro en su conjunto y al departamento en su conjunto que tienen que autoevaluarse. Pero claro, ahí los docentes somos muy respetuosos por lo que hacen los otros. Entonces, claro, nadie quiere entrar. El aula es una caja negra donde nadie quiere mirar, cuando debería de abrirse para que todos miráramos y todos aprendiéramos, y el que le hiciera falta una ayuda, pues la pudiera tener. Estamos, nadie la hace saber. Pero aquí hay una oscuridad absoluta, de manera que cuando hay una persona que genera este tipo de problemas, puede pasar totalmente desapercibido si no hay ninguna denuncia de la familia. Es que el problema es que no hay una persona, es que es algo muy general. Bueno, yo he visto muchas clases, muchos profesores y profesoras, y ya te puedo decir que no es. Bueno, yo de mi experiencia que he tenido yo... Bueno, creo que has tenido tú la suerte de que te han tocado... Los elegidos. Yo he estado en 3 colegios distintos y es un problema de que si no hay motivación es que no puedes aprender. Por mucho que sigas lo acorde a lo que se pone en la ley 11, lo que sea. Sí, yo la materia la doy, pero el cómo se transmite, la educación creo yo que es más un compromiso que un trabajo, es un compromiso por el aprendizaje de ese alumno, por esa motivación, esa gana de aprender. Y tú puedes tener un temario igual que otro profesor, pero eso es importante, por mucho que una inspección vaya y dice, sí, este hombre hace lo que se le pide y transmite la enseñanza que está en el temario, pero el cómo transmitirla, creo yo que es lo más... Uno de los hechos que hemos apuntado antes, que hay una inconsistencia, por un lado, entre ese acompañar en la construcción de una personalidad y la obtención de un título por ejemplo, el profesorado, en línea general, en primaria hay menor presión, bastante menor presión, ¿vale? Bastante menor presión. En secundaria entra una especie de espiral. Y hay una dificultad grande, por lo menos nosotros lo hemos ido observando, y es que cuando tú entras en una institución como en un instituto, que además tiene los bachilleratos, que además tiene que rendir cuenta en la selectividad, la cosa se complica bastante porque los departamentos son únicos. Es decir, no hay departamento para secundaria y departamento tampoco obligatoria, ¿no? Es el departamento de matemáticas. El departamento de matemáticas que está normalmente liderado por el profesorado más estable, suele ser el jefe de departamento. O si hay catedráticos, pues ya ves, catedráticos. Entonces, claro, estas personas normalmente se sitúan siempre en los tramos superiores, porque lo que quieren es explicar matemáticas, claro, y quieren darle clase a los alumnos de bachillerato. Como mucho te acepto un cuarto. Pero eso ya vamos negociando, ¿no? Entonces, claro, el personal interino es el que bate el cobre con primero y segundo, y los terceros de los que repetidores, porque el A, el B, el C, el C ya es para reventar. Entonces, claro, ahí es donde se va avanzando un poco toda esta historia de desencanto, cuando ya los propios alumnos llegan a la conclusión de que tampoco van a titular. Entonces, entre muchos profesores o profesoras llega un momento que le dan 2 horas de clase a la semana. Y tú dices, bueno, y a mí, yo que aquí voy a hacer malabares, porque lo que da es un refuerzo, ¿no? Claro. Y dices, bueno, haré algo, pero no, el chaval que ya ha abandonado, es decir, el abandono funcional, que no el abandono físico, el abandono funcional,
terrible, el dato. Y el dato se traduce por el fracaso escolar. Es decir, cuando nosotros traducimos fracaso, por eso el interés nuestro en parte es convencer al profesorado para que haga un análisis de las evaluaciones segregando grupos. Porque es la única manera de que tú al final te digas, bueno, pues mira, me puedo ir medio contento a mi casa, porque me da una tarde de currar, mira, y aquí están los 15 que van a vivir. Mira, pero es que los otros, tú dices, este Juan, no sé qué, no, el otro ya no es ascentista. Entonces, analiza la situación y es lamentable que haya una segregación y una selectividad tan fuerte, porque el sistema produce una selectividad increíble. Estamos seleccionando a las clases trabajadoras más lumpen, lo estamos seleccionando ya a la secundaria, pero vamos, así de claro. Ese es el dramatismo que tiene esto, porque de hecho es que estamos marcando para otro mundo distinto a ese alumnado que no va a llegar a ningún sitio. Lo que pasa es que ahora mismo se está desigual porque como ninguno tenga todos los másteres que tenga, tiene trabajo. Es decir, como el problema del trabajo, es que esa es una variable que es un hecho. Eso, cuando hablamos de motivación, es fundamental, porque si la actividad humana no tiene un objetivo a conseguir y es un objetivo alcanzable, uno no está motivado a hacerlo. Es decir, a nosotros, bueno, tenemos mucho interés por la docencia y tal, pero que nos paguen. Que nos paguen. Entonces, digamos, a plantearnos a ver si esto merece la pena. Y a los chiquillos que no tienen otra cosa, que tienen que ir porque sí, y además porque la ley lo obliga, y además porque si no la familia tiene un problema que lo llaman los ayuntamientos y le meten. Es una espiral es una espiral. Ahora, entiendo que en la docencia tiene la posibilidad de romper esta historia siempre a favor del alumno, siempre a favor del alumno y de la alumna. ¿Por qué? Porque es posible crear o dar una respuesta que facilite y favorezca las dos perspectivas, tanto la de desarrollo personal como la obtención del título, porque la obtención del título también es fundamental. Entonces, claro, cuando normalmente yo le planteo a los equipos educativos, o sobre todo a los departamentos, que tienen que tener varios programas, lo primero que me dicen es ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Pues claro que lo puedes tener, tú puedes tener varios programas. Porque el secreto de poder tener una programación flexible está en que las propuestas de actividades que haga el alumno sean abiertas. O sea, el truco del truco es que tú dices, a ver, mira, vamos a hacer una redacción. Más abierto que eso, no puede haber. Estará el que te hace 2 folios sin falta de ortografía con los acentos y te cuenta una película maravillosa, y está el que te pone ayer, con la ASE y toda la historia, fui con mi mamá y mi papá a ver no sé qué, y 2 renglones y ¿para qué te ha montado una película? Pero vamos, y 2 renglones. Bien, si somos capaces de hacer actividades abiertas, y esas actividades abiertas permiten que cada alumno de lo que pueda decir, y eso lo entienden muy bien todos los departamentos de educación física, eso lo entienden muy bien todos los departamentos de educación física. Pues ese mismo esquema tú lo trasladas al ámbito de la matemática o al ámbito del conocimiento del medio, las ciencias sociales, y bueno, te va dando. Y luego está ese colectivo de alumnos que tiene voluntad y además que hay una expectativa muy fuerte por parte de la familia de titular y llegar a hacer estudios superiores y universidad. Hay un montón de actividades de probación, si tú le cargas una serie de propuestas para que hagan más, porque además hacen con un planteamiento genérico, como una propuesta genérica para todo el grupo, pues esta gente a la vuelta de 20 minutos están ya aburridos. Bueno, ¿qué hago? Bueno, mira, actividades de B, de C, de D y tus contratos de trabajo. Sí, esas herramientas se han utilizado durante años en la pedagogía y funcionan bien los contratos de trabajo, las propuestas, un núcleo básico que después se desarrolla y dependiendo del alumno pues va haciendo una cosa u otra. Esas propuestas metodológicas
permitirían resolver una parte, con graves dificultades porque entramos en el modelo de ratio 25, ratio 30, ratio 33, entramos en el requerimiento. Aquí no lo he dicho, pero vamos, es una de las demandas que hay aquí. Ustedes cogéis los decretos y las órdenes, los ROC y las órdenes, y buscáis la palabra tutor, que eso en el Word sale muy rápido. Y, a ver, un tutor es lo que tiene que hacer, el tutor, aquí bien, copia y pega, y cuando venga a dar cuenta, la que hay cosas que tiene que hacer un tutor. Un profesor, lo mismo, mira, tú la vida de cosas que tiene que hacer. Y resulta que yo como profesor de un instituto, por ejemplo, pues resulta que soy jefe de departamento. No tengo tutoría porque soy jefe de departamento, pero también estoy en el NTCP. Pero además doy clase a 3 grupos y estoy hablando de un jefe de departamento. El jefe de departamento da 5 o a 6, depende del número de grupos que le corresponde. Yo formo parte, yo en ese instituto formo parte como mínimo de 5 equipos distintos de profesionales que a la semana se tienen que reunir y se tendrían que coordinar. Y bueno, es una locura, es imposible. No puede ser, el papel aguanta todo, pero lo que hacen las normas de los roles no saben lo que es el funcionamiento interno día a día del instituto. Entonces, ¿qué hace la inspección? Muchas veces la inspección, antes, porque ahora ya no, pero antes se le mandaban los borradores. Y los borradores decían, esto no casa con esto va a tener problemas por esto es una barbaridad que se le pida porque esto no se puede hacer. Y claro, después hacer lo que les parecía, pero al menos nosotros decíamos, ahora últimamente es que ni los borradores siquiera, o sea, que hacen un giro desde... Entonces, si no se le pregunta a los directores y a las directoras, si no se le pregunta a los inspectores y inspectoras, si no se le pregunta a los profesores y profesoras, ¿qué norma va a salir con un mínimo de lógica de lenguaje? No puede salir. Entonces aquí es, y además porque se hace la dinámica de la construcción de una norma ha variado en los últimos 30 años una barbaridad. De suerte que antes, como la consejería prácticamente no existía, en el tiempo histórico de cuando se crea la primera consejería en la Plaza de América, en la Plaza de las Américas en Sevilla, hay un pabellón que se ha estado los grandes museos, donde están las Palmas Blancas en Sevilla. Entonces, Avenida Las Palmeras. Pues hay una plazoleta que está llena de palitos blancos, de palotes. Bueno, pues hay 2 grandes museos y al fondo hay un palacete. Bueno, pues ese palacete estaba la consejería entera, eran 3 meses. Y había una dirección general que era de renovación pedagógica. Ahora acuerdo. Y había gente con interés porque además tiraron de los MRP. Y los MRP pues empezaron a meter gente en la consejería. Y entonces los MRP miraban la norma con una cierta coherencia desde el ámbito de la experiencia. Y por lo tanto las normas primeras que emite la consejería están bastante bien ahormadas. Y luego hay unos personajes que han ido desapareciendo porque están iluminando. Uno de ellos último es Jerónimo Carrascal, que ese hombre ha estado en ordenación educativa prácticamente desde que se crea la consejería. Entonces, era el que preñaba la norma. Entonces, yo tenía una duda y llamaba a Jerónimo y decía, Jerónimo, la orden tal pone tal, y decía, sí, claro, lo pone, mira, lo pone por esto, porque mira, en tal sitio pasó tal cosa, pasó tal otra, entonces lo hemos puesto precisamente para eso. No solamente te decía que estaba, es que además te explicaba por qué estaba. Eso se ha perdido. Entonces, en la consejería no hay nadie, y me atrevo a afirmarlo, que pueda dar fe de por qué se han puesto todas esas cosas. Entonces, esa falta de coherencia normativa es la que de alguna manera permite que desde la dirección de ordenación o la dirección de planificación o de la dirección de metan sketch y van metiendo sketch en las normas. Entonces aparece el tema todo el tema de la convivencia, el tema de la convivencia relacionada con el tema de la mujer, el tema de la mujer relacionado con el tema de... Y claro, y tú ves ahí una cosa que va... Y más cosas, ¿no? Y otra más. Y tú dices, no puede ser. Es decir, todos esos planteamientos son planteamientos del currículum que tiene que definir no la norma, porque la norma lo que da son pinceladas. Quien define el currículum es el centro.
el centro claro, el centro desde su contexto. Pero ¿qué ocurre? Claro, si en un centro donde prácticamente el 70 o 80% del profesorado va a cambiar con otro, pues el contexto es otra cosa. Pero es que además están las editoriales. Entonces, claro, las editoriales son las que cierran los currículos nuestros. Y los cierran porque queremos nosotros, ¿no? Porque quiere la docencia, a ver si demás. Por otro lado, también es coherente decir, yo es que doy clase de matemáticas, por ejemplo, y además doy otra afín, entre comillas, no sé, en el departamento de económica, por ejemplo, o doy economía, o doy no sé qué, y yo tengo que preparar 5 grupos. Y ahora díganme ustedes cómo preparo yo materiales para 5 grupos. Claro, entre la nada, y aquí está el libro de texto, pues usted lo libro de texto, eso es así, ¿no? Eso es así. Entonces, por un lado, hay un envite al profesorado para que sea investigador, innovador, creador del currículum, desarrollo del currículum, pero por otro lado hay unas condiciones objetivas, que no son subjetivas, son objetivas, que no le facilitan el crear eso. Entonces, esos huecos los llenan pues las editoriales básicamente. Entonces, un libro pero estábamos hablando del aburrimiento, que al final tiene que ir al departamento, y en el departamento pues todo es, de alguna manera entona la culpa, porque hay que ver que es verdad, que esto, lo otro, pero no. Autoevaluación de centro. Todos los proyectos educativos tienen ese apartado, todos. Y todo se contesta con una encuesta que se rellena al final de curso, donde cada profesor dice más o menos cómo el mismo que hace, ¿no? Actividades de formación, y se dice, entonces se evalúa. Y claro, a los participantes una encuesta de satisfacción, y dice, bueno, claro, es que es fuerte, ¿no? Claro. Entonces, dice, ¿se puede evaluar la formación del profesorado de otra manera? Claro que sí, pero es más costoso. Hay que echar recursos, porque tendríamos que ver el impacto de la formación en el desarrollo profesional de cada uno de los docentes que participan. Claro, eso significa un lío de recursos, de personas, de medios, para poder ver si efectivamente lo que se está formando, la persona que se está formando, está después aplicando aquello que dice que ha interiorizado, que se ha optado por otro modelo. El modelo es que todo sistema educativo tiene que tener un departamento de formación, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que han decidido? Pues vamos a crear la estructura del centro de profesores. Pero una estructura barata, ¿eh? Y nula porque hay 3 cursos o 4 al año. Sí, pero aparte, yo no te quito de trabajar para el uniforme. Sí, además de verdad. Claro. El único cuerpo que no se ve. Claro, entonces, vamos a ver. Es que, y después venían los escenarios. A alguien se le ocurrió decir, bueno, si no quieren formarse, vamos a ponerle una cosa para que se formen. Y entonces, claro, yo no sé, entonces ya era, el tema era, no, Pepi y yo vamos a publicar dentro de unos días la historia del centro de profesores de Campo Gibraltar. Entonces ha dicho que fue los 12 primeros años mágicos del centro de profesores. Claro. Fue cuando estábamos los profesores y lo organizábamos los profesores. Y allí no había profesionales de la formación, sino tú que sabes, o tú me dices, tú me enseñas, y tú que sabes y tú me enseñas, y en fin. Bueno, esa historia es una historia apasionante, ¿no? Entonces, ¿qué se monta? Pues un centro de profesores, ese centro de profesores tiene que dar una formación, esa formación dice, si usted quiere, pero por la tarde, y tú dices, bueno, por la tarde, si yo me llevo un trabajo a mi casa para corregir, si yo no hago esto, ¿quién me lo va a hacer? Entonces es más trabajo. Claro, en el momento en que la gente empieza a apuntarse, claro, después dice, los hacemos, ¿vale? Entonces los hacemos porque la gente se acuerda y dice, oye, que yo termino los hacemos, cuántas horas tengo, y cualquier año me tengo que matricular seguro en 60 horas. Entonces va a ser y se va a decir, se pedía, claro, algo que sea lúdico, folclórico, vamos, algo que no me estrese sí, claro, ¿no? Claro, y encima hay gente que se queja, coño, de que la gente opte por esa opción, ¿no? Pero es que es más, es que hay un momento que la
determinados grupos sindicales empiezan a presionar para que la consejería diga, bueno, pues mira, informar todo el tipo de los CCN con participar en las actividades. Entonces ya no les falta ni informarse, ya los CCN van cantados, es un sobresueldo. Este es otro de los temas que había aquí apuntado, que era el tema salarial, porque es que desde que se desmontó el cuerpo estatal, dejó de funcionar como tal, cada comunidad autónoma ha montado su sistema retributivo. Y es que en este pueblo de Andalucía de Dios, pues resulta que tenemos un desfase de más de 5.000 euros al año con los compañeros y compañeras que hacen lo mismo que nosotros, hacen lo mismo de País Vasco, lo hacen en Cataluña, lo hacen en Canarias, que dice con Navarra, que dice la consejería que como tienen administración, hacienda propias, pues que no nos podemos ayudar con ellos. ¿Qué tiene que ver que tengan hacienda propia para que esa criatura hace algo y le paga 7 porque a mí me va a pagar 4? Si le paga 7, paga 7. No. Entonces, por arte de dinero que se llega a un acuerdo y el acuerdo de dice, vamos pues, las 5 que más ganan las vamos a quitar del listado. Eso, aprobado un mes hace ya. Cada vez que entro en este tema de Shell, los 5 que más ganan se quitan. Y ahora me quedo con el listado de los 12 siguientes, porque somos 17, esa última línea no entra, y de esos 12 sacamos la media. O sea, ¿quién nos ha vendido esa burla? Porque estamos cobrando la media de los 12 que nos cobran. Esto es increíble. Entonces, esa reivindicación del estatuto básico del estatuto docente es fundamental. Se ha publicado el estatuto básico en el 2007. Teníamos que tener ya un estatuto docente, estamos ya en el 2014, 7 años después, y el estatuto docente no va. El ministerio, el ministro Webb, Gabilondo hizo una mano en el 2007 y hubo un borrador, ese borrador que está por ahí, en la página de borrador, pero ahí no se habla de cuerpo único, ahí se habla de fragmentación en distintos cuerpos y además con un límite extraordinario. Y claro, es que mientras que estemos fragmentados de esta manera, pues así nos va la película. Además, es cada colectivo, ahora con la LOMCE se ve, yo con la LOMCE, y cada vez que hay una ley nueva, hay colectivos que pierden horas, y esos colectivos se cabrean. Pero usted, los que están al lado, dicen, qué bien que no nos ha tocado. Así no hay manera de reconducir esto, sí es verdad. Qué bien que nos ha tocado, incluso hemos ganado una materia más. Pero bueno, aquí tenemos que repartir faena. Bueno, no sé. Esto último que decía puede ser que precisamente lo hacen para que haya un colectivo que se sienta unificado y otro que no, y de esa manera es como gobiernan la cosa, ¿no? Claro, evidentemente contra más cosas tenga. Hay una cosa que me parece muy interesante de lo que has dicho, que es lo de la cantidad de conocimiento que tenemos los docentes, no solamente los docentes, sino que la cantidad de información que hay en los centros y que podría generar una gran cantidad de conocimiento y que no se utiliza. Entonces, hace mucho tiempo existía la aspiración de, además de que los centros fueran la formación en centro, fuera también la investigación en centro. Lo que pasa es que luego eso se cambió mucho por la investigación educativa, pero no por la investigación en el sentido en el que tú estabas diciendo, es decir, de constatar la objetividad de ciertas variables y de ciertas constantes. Y eso es una cosa que nos hace muchísima falta. La cantidad de información, de cantidad de variables que se podrían manejar para acabar con muchísimos lugares comunes, muchísimos tópicos acerca de por qué no la enseñanza no funciona, y os he señalado un par de ellas que son evidentes, y es una de las cosas que más harían falta, es decir, que hubiera departamentos de investigación en los centros, más que en departamentos de formación, de investigación, que investiguen en ese centro por qué pasan determinadas cosas, pero con la objetividad, digamos, del instrumento sociológico, más que con el instrumental, no solo con el instrumental psicológico, que es el único con el que parece que tenemos que bregar. Vamos, son los...
La administración no va por la línea de que se elabore ese conocimiento. Se habla más bien de autoevaluación, en el sentido de que sean comunidades autorreflexivas, ¿no? Sí. Es decir, dentro del paradigma, el paradigma de comunidad autorreflexiva está bien, es más, contendría esta vertiente, es decir, autorreflexionando sobre qué es lo que ocurre, pues generaría un conocimiento sobre variables de carácter más bien de sociología de la educación o de ámbito de administración educativa. Pero bueno, nosotros en el sindicato lo hemos visto muy claro y tenemos montado un gabinete. Hemos pedido datos a la administración, se lo hemos pedido a la consejería, nos lo ha negado sistemáticamente, pero es que incluso ya hasta se tira el reloj y nos lo escribe y nos lo dice por escrito. Entonces, nosotros hemos rescatado sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde precisamente por temas relacionados con los datos, porque aquí el problema es de datos, no quieren dar datos, pues está avalado que no entrarían dentro de la ley de protección de datos y por lo tanto tendrían que ser datos públicos y no se... Entonces hemos optado por otro camino y es, bueno, ponernos en contacto con personas, con centros y generar muestras. En el terreno de la investigación etnográfica, pues se habla de muestras ocasionales, es decir, no puedes crear un modelo experimental en el que tú definas unas determinadas muestras, además estratificadas en función del número total de la población. No puedes entrar en ese modelo, pero puedes utilizar el ámbito de investigación etnográfica. Entonces, bueno, pues hablamos de estudios de casos, lo que pasa es que en vez de ser personas, pues son instituciones. Y bueno, pues si hay cualquiera de vosotros quiere colaborar en un determinado ámbito de la investigación, pues se facilitan las herramientas para recoger documentos, se envían a un correo electrónico dentro del conjunto de los datos, se va a tener y cuando se tenga la explotación total, pues se os devuelve el resultado de la investigación. Por ejemplo, estamos haciendo unos trabajos ahora, el tema de la ley de prevención de riesgo laboral, eso parece que aquí no va con nosotros. Claro, porque este es otro de los elementos que parece que son trabajadores y trabajadoras. Que la ley de prevención de riesgo laboral establece unos requisitos básicos, fundamentales, y es que la administración incluso está más obligada que la propia empresa a cumplirlo, porque es una ley. Hay un cuestionario, lo tenemos por la página, y nos han mandado más de 300 cuestionarios. Nosotros a partir de ahí podemos, por ejemplo, ahora mismo estamos terminando el estudio de las Islas Baleares. Porque nos han mandado 150 cuestionarios de las Islas Baleares. Nosotros nos hemos quedado sorprendidos. Hemos mandado a Murcia, a Valencia, en una comunidad, no sé por qué. Se dan por eludido, llega allí y dice, pues va dirigido al director y al responsable, porque esa es otra, el responsable de prevención del riesgo en el centro, que está, no sabe el marrón que tiene, no lo sabe. No lo sabe. Porque si lo supiera, pues es un puesto vocacional, ¿no? Porque eso no tiene ninguna contraprestación, no se le da nada. Y sin embargo, el día que ocurre algo, el marrón se lo van a cargar, eso seguro. Pero la dirección va a decir, entonces, ha llegado el cuestionario a los centros y claro, se lo han pasado a la persona y la persona ha dicho, un cuestionario, yo lo contesto y no quiero ir. Pues lo ha contestado, pero bueno, tenemos una pila de datos y hay una serie de ítems que están por debajo de los niveles de, clarísimamente, claro, a partir de ahí, o sea, un informe que se mandará a la consejería correspondiente de la Unión Balear, habrá un informe que se mandará a la inspección de trabajo para que haga la visita correspondiente, como estamos haciendo en Andalucía. Claro, algo se empezará a mover, no puede ser que algo se empezará a mover, y es un poco en la línea, ¿no? De ir creando conocimiento de cómo está la cuestión. En el tema de los resultados escolares y en la estabilidad, yo digo, el modelo es el cuadro del Seneca y dos parámetros. Uno es la tasa de idoneidad
mí había un asunto que me interesaba y era lo que has dicho de la poca transparencia que hay en el aula y lo que ocurre dentro del aula. Y de hecho que muchas veces les pido a compañeros que vengan en clase, que me digan un poco. Comprendo que les supone un tiempo y por eso no vendría. Pero en realidad, cuando me dicen el por qué, me dicen que no, que le da cosa. Y de hecho, si yo digo, ¿y te importa que vaya yo? Y me dicen, pues no, por favor, no haga eso porque es casi violento, ¿no? Y te pregunto sobre todo porque tú siendo inspector has tenido que entrar en muchas cosas, ¿no? Y yo he visto muchas situaciones en las que eso ha violentado a muchos profesores y profesoras. Y no sé si tenéis ahí una serie de, no sé, de parámetros o uno lo he dicho más, de conducta ya planteada en una casa. Hay un protocolo. Hay un protocolo para hacer las visitas. En primer lugar, la persona que va a ser visitada tiene que saberlo y saber qué es lo que se va a hacer. Y luego, la persona que interviene, o sea, la persona que visita la aula, sea un inspector, sea otra persona, es una persona que no puede intervenir. No puede intervenir. O sea, porque tú vas a intentar, o sea, ya tu presencia va a distorsionar la realidad. ¿Qué ocurre? Entonces yo he utilizado una estrategia, eso lo he utilizado yo y no sé si alguien más, ¿no? Yo elijo un grupo que pregunto al equipo directivo y tal, digo, a ver, un grupo que tengáis ustedes especial interés en que sea observado porque tiene dificultades, porque hay algún tipo de problema y tal. Bueno, pues, normalmente suelen ser unos segundos o unos terceros, algunas veces son los primeros. Sí. No, en la secundaria, en la primaria también el mismo tema, se llega, habla con el profesor, se informa previamente y entonces yo programo la visita, te sitúa al final de la clase en una mesa que esté libre, en una silla que esté libre, que no te la lleva. Y allí pues nada, anota y va a observar, anotando observaciones de lo que está pasando. Cuando termine, pues tiene un rato de charla con la profesora o el profesor, le traslada tu visión, de cómo lo has visto, de qué es lo que... Y a partir de ahí pues hay un enriquecimiento porque también esa persona te explica cosas que tú más o menos no has sido capaz de interpretar adecuadamente. Normalmente agradecen que alguien vaya y se lo diga, pero para que el efecto visitante se desdibuje es que tú permanezcas un tiempo largo en el aula. Entonces, yo entraba a las 8 de la mañana en los centros de secundaria y me quedaba hasta las 2 y cuarto, hasta las 2 menos cuarto. Entonces yo veía cómo evolucionaba el aula con independencia de los profesores que entraban y salían. Yo a cuarta hora yo ya tenía el plus, pues como tenía los chiquillos de corcho. Claro, que no puede ser. Pero tú ibas a supervisar, a controlar o ibas a mejorar la situación. Porque me ha dado la impresión de que a veces fluctuaba entre una ambivalencia extraña. Por un lado defendía los procesos y tal y cual, pero los resultados son importantes. Por otro lado estaba defendiendo la investigación etnográfica de campo, la que tiene en cuenta la interpretación de los maestros, los chavales, y por otra parte hablaba de estratificación de muestras, de pruebas objetivas, etcétera, etcétera, ¿no? Investigaciones externas, creo que son un mandato. Y en este sentido un poquillo más crítico, creo que has hecho una descripción en el tiempo que has tenido, la formación, de la cultura profesional, de la política y tal. Le he echado en falta un par de cosillas, si te parece, a ver qué piensas. Una, ¿cuáles son las alternativas en relación al pensamiento profesional, a la cultura de los centros y a la política educativa? Y por otro lado, he echado en falta en tu discurso crítico el tema de la evaluación, de los controles, de los exámenes, del sistema credencialista, acreditativo, que determina, que condiciona, yo creo, absolutamente todo, que vertebra toda la enseñanza, ¿no? Y que lo condiciona todo y lo pervierte todo, ¿no? La educación básica y la obligatoria. No me meto ya con el tema de la obligatoria. No has dicho nada sobre eso. Sí, bueno,
Vamos a ver, la primera cuestión era, yo no he vivido como incoherente una actuación en el ámbito de la supervisión educativa que al mismo tiempo fuera colaborativa. Porque no lo he vivido como incoherente, porque entiendo que la supervisión conlleva necesariamente la colaboración, pero eso es un concepto que yo tengo, y yo lo oigo. Hay otros inspectores que no entienden eso así. Es decir, que entre otras cosas, vamos a ver, porque las culturas profesionales dentro de la inspección, eso da para escribir. Yo tengo hecho una tesis sobre eso, en Andalucía, es decir, las culturas profesionales, los quehaceres, tareas y quehaceres de la inspección educativa en Andalucía, desde que se crea la inspección andaluza en el año 1990, fue cuando empiezan a llegar los primeros inspectores a través de concursos de mérito. Los cuerpos inspectores anteriores a este momento en la ley de reforma de la función pública del año 84 se fusionan, y entonces el Partido Socialista, que estaba en el poder, decide utilizar un viejo artilugio que viene de Lorenzo Luzuriaga, de la época de la República, que es coherente con el cuerpo único. Lo que pasa es que o ellos no se enteraron o que no se han querido enterar. Y es que, claro, si toda la docencia es una, los sistemas supervisores de la inspección no puede ser un ente aparte de la docencia, sino que tiene que formar parte de la docencia. De manera que tiene que ser ejercida por docentes que después de un tiempo vuelvan a ser docentes. Y esa fue el envite del año 87. Un modelo de inspección en el que docentes accedíamos por concurso de mérito a la inspección, estábamos 3 años, prorrogar los otros 3 y después volvíamos a la docencia. Es un modelo yo creo que es muy interesante. Pero eso quebró en el 95 con la creación de los cuerpos, que además fue un envite gordo porque iba yo el PSOE se tragaba, ¿no? Una cosa exagerada. Bueno, a lo que iba. Entonces, dentro de las culturas profesionales hay inspectores e inspectoras que tienen una trayectoria profesional muy rica, y entonces no se sienten inseguros en distintos contextos, porque han sido maestros, porque han dado clases en el instituto, porque manejan las claves de la organización. Esas personas que no están... No me refería a personalizar en ti o no, en el estilo profesional de ese sector. La inspección como institución, como subinstitución, cumple un papel dentro del engranaje, ¿no? De que supervisa, que aplica la norma, que controla, que fiscaliza, que evalúa de aquella manera, bajo el paradigma este que tú has mencionado antes de los indicadores. Pero eso no son personas, lo mismo que maestros, pues hay maestros que tienen una cierta habilidad para desarrollar determinadas historias y otros que tenemos menos, en fin, que ahí no entro yo. Sino que cuál es el papel dentro de todo el engranaje. Pero el modelo de inspección educativa que se contempla en el decreto andaluz del año 2002, es que ha habido varios decretos, pero vamos, el modelo que está subyacente de la inspección es un modelo por un lado, de apoyo a la mejora, y por otro lado, rendición de cuentas. Pero rendición de cuentas entendido desde una perspectiva. Es decir, toda práctica democrática creo que legítimamente debe de pedir cuentas. Es decir, claro, entonces es la manera de que un agente externo a la organización del centro, pero no tan externo que no tenga las claves internas para poder interpretar, porque ese es el problema de mandar a un investigador, vamos, llega aquí cualquiera de donde flote. Por ejemplo, McKinsey, los informes McKinsey lo podéis ver en internet. La agencia McKinsey elabora un informe sobre el estado de la educación en España, que el Ministerio, el Gobierno, lo lleva después a Pijuntilla, y tú dices, ¿quién ha hecho el informe? Y dices, este experto en comercio internacional con un máster en Harvard. Este experto en técnicas de marketing y no sé dónde.
la perspectiva, desde el marco normativo, la inspección sí tiene esa doble tarea. Ahora, ¿cómo lo ejercita? Y el plan general lo tenía aprobado en el BOA. En el boletín oficial de la Junta se publican los planes de intervención de la inspección. Son públicos. Entonces veréis, por ejemplo, el plan de evaluación de centro, veréis que tiene esas connotaciones de una evaluación nutritiva, una evaluación para mejores, etc. Bien, pero luego están los elementos básicos de ahormar y sobre todo legitimar la autoridad, porque somos agentes dentro del engranaje de la autoridad. Entonces, la dirección de los centros ya no bebe, su autoridad ya no bebe del colectivo de las comunidades educativas, eso hace tiempo ya que quebró. ¿De dónde viene la autoridad de la dirección? Del nombramiento que le da la administración. Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado en estos años? Pues que muchas de las tareas que tenía la inspección en cuanto al tema disciplinar o el tema de seguimiento de casos concretos y evaluaciones, las está absorbiendo la dirección. Entonces la dirección tiene capacidad, tiene potestad disciplinaria, que por ejemplo la inspección nunca ha tenido. Pero, vamos a ver, hay un tema que me interesa dejar claro y es que la inspección no ostenta la jefatura de nadie. Es que hay un inconsciente colectivo que hace que veamos a la inspección como un jefe, pero es que no tenemos jefatura. Entonces los inspectores no somos jefes. El único jefe que hay es el director o directora. Ese sí tiene funciones de jefatura. Que algún inspector todavía se crea aquello de que cuando llega puede ordenar, pues mire usted que se lo crea, pero no tiene facultad ninguna. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la inspección cuando ve que algo no funciona? Hace un requerimiento. ¿Qué es un requerimiento? Un requerimiento es decir, mire usted, según el artículo 4 de la orden 3, usted tenía que estar no sé dónde y usted no estaba. Le requiero para que cumpla usted con lo que pone el artículo 4 de la hasta ahí. Pero sin embargo, el inconsciente colectivo de los docentes le atribuyen a la inspección esa prerrogativa de jefatura. Y más los propios directores y directoras. Aquí está el jefe, aquí está el jefe. Te dejan el asiento, todavía. Sí, sí. Todavía. Te ponen el café, lo han hecho, pero no, pero es que el asiento, pero el asiento, es que esto es historia de la educación. El asiento se lo tenían que dejar los directores por la ley de enseñanza primaria a la inspección de enseñanza primaria, porque cuando la inspección se personaba en un centro, ostentaba la jefatura del centro. O sea, que los directores de los establecimientos en aquella época le dejaban el sillón no porque fuera muy no, sino porque quien tenía que estar sentado era la inspección. Ahora no, cada palo de muerte. En cuanto al tema de los sistemas credencialistas, yo sí, a ver, hay una serie de expectativas. Entonces, hay una gran diversidad de personas que acceden al sistema educativo. Familias sobre todo, y alumnos también, pero vamos, familias. Entonces, hay un grupo de familias que tienen unas expectativas, que se la ampara la norma. Y te dice, mire usted viene aquí, usted para que su hijo se forme, para que pueda acceder a la universidad, Entonces, es necesario que haya una credencialidad o de alguna manera algo que permita que esas personas puedan obtener la titulación. Por tanto, tú me quieres decir que no todos los chavales que acaban la ESO deberían tener el título de graduado en educación secundaria. No. Yo creo que todas las personas que estudian en la secundaria obligatoria tienen derecho al título. Es más, claro, el problema es por qué no se lo damos. Que no se lo damos porque no interpretamos adecuadamente las normas, porque la norma habla de competencia. Entonces, o sea, la palabra, es decir, hemos vivenciado, por lo menos yo he percibido en el profesorado que ha vivenciado como una especie de elemento negativo la referencialidad a las competencias. Y sin embargo, es lo que al sector más progresista del profesorado le ha dado perfectamente toda la cancha del mundo para desarrollar como quiera. Porque tú no evalúas contenido, tú evalúas competencia. Entonces, fíjate, hay una competencia que es la competencia lingüística de estar en la lengua extranjera. Y si tú la lees, dice que sepa producir mensajes
y traducir mensajes sencillos, no sé cuánto. Si tú preparas en un folio 4 mensajes o 5 mensajes de la vida ordinaria a un alumno de secundaria y él es capaz de reproducírtelo y de darte no sé qué, tú porque lo vas a catear en inglés, aunque no sepa cómo jugar al tubi, que no sabe inglés. Vamos por partes. ¿Qué es lo que quiere la secundaria obligatoria? Que los alumnos sepan hablar inglés. Otro problema es que yo soy profesor del departamento de inglés y yo no voy a tener a Juan aquí sin saber ni papa el primero de bachillerato. ¿Me explico? Que se le niega, es un constructo, es una forma de pensar, se le niega la titulación a un sector del alumnado porque no quiere que aparezca en bachillerato. Claro, el error está en la propia consejería en la oferta.